hemos tomado la postura de cruz porque creo que es necesario que cierto tipo de lenguaje y actitudes, sobre todo en nosotros en la iglesia, sean mucho más presentes. Pareciera que la vida de iglesia se termina convirtiendo en un sistema que te llena, que te nutre, que te empodera, pero muchas veces se pierde ese verdadero espíritu que debemos de tener nosotros como hijos de Dios, y postura de cruz nos trae el espíritu correcto, y mantenernos alineados a la cruz nos hace verdaderamente hijos de Dios y cristianos, y que el que quiera venir en pos de mí, que tome su propia cruz y me siga. Entonces no podemos olvidarnos de la cruz, porque creo que aquí todos queremos ir en pos de Jesús. Todos, aquí no debe haber nadie. Si alguien está llegando porque otro lo empujó, quiero decirte, el deseo del corazón de Dios es que tú vayas en pos de Jesús y tomes tu propia cruz. ¿Aquí a alguien se le ha metido alguna vez un sucio en el ojo? Sí, muchas veces. ¿O a alguien se le ha metido jabón en los ojos cuando se está bañando? ¡Ay, Dios mío! Y yo no sé si es que yo tengo el ojo más irritado del planeta, pero a mí cualquier cosita me pone el ojo rojo y me empieza a picar y como que no se sale, y me pongo el chorro ahí, el chorro, y me cae el chorro, que yo creo que ya se me va a salir la retina, pero como que pasa el rato para descansar. Hay veces tengo la mala manía de ponerme perfume y ahí mismo a donde va la mano, al ojo, y ya ahí ya todo el día quedó el ojo perfumado. Y el ojo, estás quebrantado, pastor. No, tengo el ojo perfumado. Y es que tener algo en el ojo definitivamente nos incapacita, y hasta que no es limpiado ese ojo no sentimos alivio. La palabra de Dios, que es la que nos inspira para nosotros compartir hoy en este servicio, está en Mateo 7, aunque tengo quizás algún versículo más para compartir. Mateo 7, 3 al 5 dice: ¿por qué te fijas en la pajita que tiene tu hermano en el ojo, pero no te das cuenta de la viga que tienes tú en el ojo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame sacarte la pajita que tienes en el ojo, mientras que en el tuyo hay una viga? No seas hipócrita. Primero saca la viga de tu ojo y verás mejor para poder sacar la pajita de tu hermano. Como siempre, la palabra de Dios tan sutil, tan tierna, tan dulce. La palabra de Dios, siempre he dicho que son látigos para la carne. La palabra de Dios es experta en lacerar el espíritu enaltecido. Hay algo bien fuerte de lo cual cada uno de nosotros como hijos de Dios se tiene que liberar, y es de un espíritu de crítica. Existe la tendencia a criticar todo lo que vemos y a criticar todo lo que está a nuestro alrededor, y ese espíritu de crítica no te permite crecer espiritualmente, o ese espíritu de crítica hace que te estanques, o ese espíritu de crítica muchas veces te puede sacar de la voluntad de Dios. Ejemplos bíblicos donde el espíritu de crítica actuó y destruyó pudieran haber muchísimos, pero no es el tema el día de hoy. Solamente es que como punto de partida del mensaje, seamos conscientes de esto, que no debemos de tener este espíritu, porque definitivamente endurece el corazón y nos aparta de la voluntad de Dios. Por eso necesitamos tener mucho cuidado con lo que hablamos en privado, porque es muy peligroso que en la confianza del hogar se digan cosas que apaguen tu espíritu, que detengan tu casa o que te lleven a decadencia espiritual. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que tenemos que amarnos los unos a los otros. La palabra de Dios sí nos invita a exhortarnos, pero también invita a lavarnos los pies, invita a provocarnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿qué no está diciendo Jesús en este pasaje? Porque quizás ahí es donde está la confusión, y por eso muchas veces necesitamos más despredicar que predicar. Entonces quiero despredicar. ¿Qué no está diciendo? ¿Qué no dice este pasaje?
Lo que no está diciendo Jesús es que estemos pendientes de las faltas de los otros. Perdón que te baje del bus. Tu trabajo no es ver en qué fallan los demás. Eso no lo está diciendo él. Jesús no está diciendo que estuviéramos pendientes de lo que hacen en contra nuestra o de las actitudes que nos irritan de los demás. Es que me choca esta persona. Solo existe y me cae mal. Serio, solo por existir te cae mal. No, eso no está diciendo el Señor. La viga en nuestro ojo en este pasaje representa la reacción de nosotros ante el mal que nos está haciendo otra persona. Esto, si lo quieren aplicar para los matrimonios es válido, pero no es conferencia de matrimonios. Porque si no está casado, aplica para tu lugar de estudio, para tu lugar de trabajo, y en las relaciones de la iglesia, muchísimo más, en las relaciones laborales, en la relación de hermanos, que muchas veces produce tanto conflicto. Pero esa viga en el ojo representa el amor o la falta de amor con la que la persona que fue herida reacciona. Quiero decir que si hay algo malo en otra persona, si hay algo que hizo mal, si hay maldad, si puede ser una maldad innata, puede ser inmadurez, puede ser irracionalidad o puede ser falta de carácter. ¿El otro está mal? Sí. ¿Hay diablura en el otro? Sí. Pero este pasaje no está hablando de la diablura del otro, está hablando de la diablura nuestra, de cómo nosotros reaccionamos ante la maldad de otra persona. Cada vez que nuestra reacción no está a la altura de Jesús. Entonces, Dios nos está desafiando y nos está enseñando a que nosotros debemos de reaccionar a la altura del amor de Dios y de acuerdo a la madurez que hemos adquirido. Porque es que la madurez del cristiano se ve en momentos de tensión. La madurez del cristiano no se ve cuando todo está bien. La madurez del cristiano se ve cuando vive un momento crítico que lo lleva al límite para reaccionar o en la carne o reaccionar como Jesús reaccionaría. Ahí es donde se prueba esa madurez, ese carácter, ese dominio. Entonces, cuando estamos hablando de no mirar la astillita en el otro, sino la viga en el propio ojo, Dios nos está diciendo que no podemos reaccionar de la misma proporción a la persona que nos está ofendiendo. Pura cruz, ¿no? Eso es pura cruz. Entonces, las reacciones de cada uno de nosotros terminan dejando al desnudo nuestra propia espiritualidad. Cada momento Dios está haciendo un scan, cómo reaccionamos ante las situaciones, cómo nos mantenemos firmes ante las promesas que Dios nos dio, o cualquier cosa que se salió de nuestro estándar o de lo que nosotros teníamos planificado, se convierte en la excusa perfecta para decir ahora Dios está hablando otra cosa y ahora Dios se está moviendo de otra manera. O nos vamos a mantener firmes en lo que Dios nos está hablando y en lo que Dios nos está diciendo. Porque muchas veces no se trata de que las cosas están saliendo mal de forma natural. Algunas veces todo esto tiene que ver con que nosotros no estamos alineados espiritualmente a lo que Dios quiere hacer, entonces las cosas naturales no se terminan de alinear. Pero es más fácil muchas veces culpar a Dios, culpar las circunstancias, y creo que una de las cosas más importantes que como cristianos debemos de mantener es que nos debemos de mantener firmes sin importar las circunstancias. Si realmente somos hijos de Dios, tenemos que ser personas que perseveran. Pero hoy no. Hoy nos reímos mucho de la generación de cristal, pero también tenemos cristianos de cristal.
que ante cualquier cosa se rompen. Entonces vemos los errores de los millennials y de todo ese combo, que tú le respiras al lado y ya se sienten heridos porque me respiraste al lado. Pero la iglesia también vive ese tipo de inmadurez. Y las personas se ofenden o se quedan ofendidas por cosas que ni siquiera fueron la intención de la otra persona. Te vas a salir en el momento donde Dios se va a empezar a lucir. O sea, nos salimos cuando Dios ya se va a empezar a lucir. Y dejamos de perseverar. Por eso este es el mensaje de esencia, para que vuelvan a la esencia. Saben que esto no está siendo grabado, ¿verdad? ¿Saben? Bueno, sí está siendo grabado, pero se edita para las redes sociales. Pero a lo que iba es que yo he orado mucho por algunos de ustedes para que vuelvan a la esencia, para que vuelvan a hacer aquellas cosas que el Señor empezó a hacer a través de ustedes, y hubo un momento donde se empezaron a desconectar por cualquier razón. Y que cada uno de nosotros, alguien me preguntaba, entonces, ¿cómo vamos a volver a la esencia? ¿Cómo así que yo tengo que volver a la esencia? Y decíamos, Eri y yo, le decíamos, todos necesitamos volver a la esencia. Hay áreas en donde Dios nos va a empezar a mostrar que podamos regresar a la esencia de nuestra verdadera fe. Pero la Biblia aquí en 1 Corintios dice, soporten la injusticia. ¿No sería mejor que los defrauden y se parezcan más a Jesús? Sabes que cada traición, cada humillación, cada cosa que haga, que quiebra nuestra identidad, nuestro yo, nuestro carácter, nos acerca al verdadero corazón de Jesús, de lo que Él vivió y de lo que Él hizo. Pero este tipo de mensajes se olvidaron en la iglesia. Ahora solo nos damos valor, date tu lugar, date tu espacio, tú vales, eres rey, te empoderan. Entonces tenemos iglesias sublevadas y no humilladas. Y lo peor es que nos terminamos sublevando hasta los designios de Dios, no aceptando su voluntad y no entendiendo que muchas veces la vida cristiana también requiere de sacrificio, de humillación. La paja en el otro termina produciendo en nosotros resentimiento, indiferencia, crítica, maledicencia, mala voluntad. Todos estos síntomas de una raíz que verdaderamente tiene es falta de amor. Porque lo que demuestra es esto, falta de amor en nuestro interior, en nuestro hombre, en nuestra mujer espiritual. La astilla de otro dejó ver todo el travesaño que hay en nuestro propio ojo. Esa una astillita dejó ver que nosotros tenemos es un tronco. Porque siempre va a ser mucho más fácil y más cómodo ver el error de los demás que el de nosotros mismos. Por eso les digo que esto se aplica en el matrimonio. Yo llevo meses, llevo años tratando de conocer a mi esposa. Todavía no lo logro, pero yo sé que cuando Cristo venga todo habrá sido consumado. Pero últimamente ando, no sé si la palabra correcta es obsesionado o es muy exagerada, en querer acercarme mucho más a su corazón. Pero para yo poder acercarme más al corazón de mi esposa, tengo que renunciar a muchas cosas. Tengo que renunciar a un ego, tengo que renunciar a mí mismo, al amor a mí mismo. No para complacerla y malcriarla, porque nada que ver con eso. O sea, yo soy el primer discipulador de mi esposa. Pero quiero entender aquellas cosas en su corazón que son como astillas, para poder entender qué es lo que ella siente, qué es lo que ella vive, qué es lo que ella piensa. Porque una vez solamente me estaba diciendo algo personal que solamente tenía que ver con ella, y yo le contesté con un tronco. Ella me sacó una astillita de ella propia, no tenía que ver conmigo, y yo saqué un tronco gigante. Y ella me dijo, no, yo no te digo estas cosas para que tú me saques este tremendo tronco, yo no te mandé por leña. Y ahí empecé yo a decir, ¿sabes qué? Me quiero alinear para saber qué es lo que ella quiere expresarme y saberlo recibir.
Porque no podemos estar entonces tratando de que la esposa no se equivoque, de que ella no me falle, de que ella no cometa un error. No, que se equivoque, que falle, que se equivoque y que caiga y que se levante y yo la voy a levantar. Pero muchas veces con nuestros hijos estamos evitando que se tropiecen y terminamos siendo como los dioses de ellos, metiéndolos en una burbuja, y estos niños no terminan de madurar nunca. Pero si el niño en el primer corrientazo poniendo el dedo donde no era, créanme que él aprendió que no se mete el dedo. Usted le dijo 10.000 veces que no pusiera el dedo ahí, pero él aprendió cuando puso el dedo. Ahí es donde aprendió. Jesús nos está enseñando que cada vez que nosotros señalamos con un dedo, hay tres que nos están apuntando. Cada vez que señalamos con un dedo, hay tres que nos están señalando. Así usted haga pistolita. Hacemos pistolita, boom, boom, boom. Pues fueron disparos al aire, ¿ok? No solamente una reacción violenta. No solamente estoy hablando de tirar mesas y cosas. Solamente el principio del resentimiento es una gran viga. El primer mal pensamiento o el deseo de censurar sin el amor de Dios. El primero, por eso el estándar es tan alto para los que hemos recibido misericordia. ¿Quién aquí ha recibido misericordia? Bastantes. Todos, aún las manos que no fueron levantadas, recibieron misericordia. Están vivos hoy cuando deberían de estar muertos. Porque el sol salió para ustedes de nuevo hoy por la misericordia de Dios. Entonces, yo sé que bíblicamente hay pasajes, y tampoco voy a entrar ahí en profundidad porque no es el tema de hoy, pero hay pasajes donde dice que entrégalo a Satanás, ¿verdad? Existen pasajes donde dice entrégalo a Satanás. Y entiendo que hay en algunos momentos tan dramáticos donde uno tendrá que hacer algo así. Me imagino que cosas relacionadas a lo que se está refiriendo ese pasaje. Por eso les dije, no voy a profundizar allí. No es el tema hoy. En 1 Corintios 5:5, investigue, estudie. Pero antes de entregar a Satanás a alguien, asegúrese de haberlo llevado al Calvario primero. Llévelo al Calvario primero. Ríndase en la cruz. Manifieste el amor de Dios antes de usted tomar justicia en sus propias manos. Pastor, pero ¿cómo llevo al Calvario a una persona? 5 pasos únicos para llevar a alguien al Calvario. Aquí está el primer paso. Reconocer como pecado la reacción que tuvimos carente del amor de Dios. Lo primero que tenemos que evaluar no es al otro, es nuestra reacción. Es lo primero, increíble, ¿no? O sea, partimos de que hizo una diablura, nos hicieron una diablura. Y la postura de cruz nos lleva a evaluarnos primeramente a nosotros. Segundo, ir de rodillas hasta el Calvario entendiendo cuánto fue el costo para Jesús para limpiarnos de nuestros propios pecados. Nos tenemos que ver culpables y comprender, darle valor, resaltar el valor de Jesús cuando murió por nosotros en la cruz, porque Jesús pagó un precio alto para que nosotros recibamos salvación. Tercero, arrepentirnos. Tenemos que tener un estilo de vida quebrantado, muy quebrantado, para poder vivir en la plenitud y para que Cristo pueda morar abundantemente en nuestro interior. Cuarto, confiar en que Jesús nos limpiará. Cuando nos acercamos al trono de la gracia, tenemos que acercarnos confiados de que Él nos va a limpiar nuestras fallas, que su sangre preciosa será suficiente para que podamos seguir teniendo libre acceso al trono de Dios. Y quinto, ir a la persona, arrepentido y confesarnos y ser transparentes. Y decir, ¿sabes qué?
Te quería matarme. Y yo vi un tronco que había en mi corazón y quiero pedirte perdón. Esa es la postura de cruz. Entonces es importante entender que el primer deber de todo cristiano es sacar la viga de su propio ojo y siempre reaccionar con abundancia de amor. Por eso les dije, esto es otro nivel. Esto es otro nivel. Mateo 5:22 en la Biblia de las Américas dice: pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable en la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Sutil, ¿no? Porque realmente Dios, a través de su palabra, está siendo tan directo con nosotros. Porque estoy convencido que el Espíritu Santo de Dios quiere derramar luz sobre cada uno de los que estamos aquí. Y también quiere darnos luz con respecto a las necesidades que tienen los otros. Porque definitivamente podemos percibir la paja en otros, pero no la viga en nosotros. Ahora, en este tiempo casi no existe, o solo era la proyección de algo, de entender que lo que otro hizo me permitió ver quién realmente soy. Algo en otra persona me proyectó a mí mismo para entender mi propia necesidad. Es de Dios y no de nosotros la reacción de las otras personas. Nosotros solo podemos rendir cuentas por nosotros mismos. Nosotros no podemos rendir cuentas por otra persona. O sea, yo no puedo ni siquiera asegurarme que mis hijos van a reaccionar como yo quiero. No podemos manejar a otros, podemos manejarnos a nosotros mismos. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros cuidamos nuestro corazón, porque otro no lo va a hacer. Pero nosotros mismos tenemos que mantenernos cubiertos con la sangre preciosa de Jesús, llenos del Espíritu Santo, para que ninguna circunstancia nos desvíe del buen camino. En muchos casos tiene que pasar el tiempo para que una persona te diga palabras como perdón. No esperes a que otro te diga perdón. Perdona tú. O pide perdón tú. Puede pasar mucho tiempo para que el soberbio erguido o el yo se doblegue. Porque eso es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Solamente. Porque se puede discipular, se puede enseñar. O sea, tú puedes enseñar lo que quieras, cualquier tema. Pero es decisión de cada persona vivir los principios que Dios nos está enseñando. Son decisiones personales. A nadie le gusta que le hablen justicia. A nadie le gusta que lo confronten. Pero mucho más en la injusticia es que el Cristo de nosotros va a ser fortalecido. Más allá de tener la razón en algo, es vivir los principios del perdón y juntos poder terminar alabando al Señor. Ahí está la verdadera gracia del Evangelio. Poder tomarnos de las manos, exaltar al Señor y pedirle una nueva oportunidad. Yo creo que si los que se van a casar hicieran un prematrimonial y les hablaran de esto, habría muchos menos divorcios en el mundo. Cuando vamos de rodillas hasta el Calvario y entendemos lo que Jesús hizo para que nuestros pecados fueran perdonados, cuando comprendemos cuánto fue el costo de nuestra propia liberación,
nuestra única reacción va a ser arrepentirnos y vivir quebrantados. Pero tendemos que entender el valor de su cruz. Nos va a permitir acercarnos al trono de gracia, limpiarnos de nuestros propios pecados y llenarnos del amor de Dios para con las otras personas. Nosotros somos iglesia, nosotros somos comunidad, cada uno de ustedes pertenece a una propia familia, tiene una familia de origen. Debemos servirnos mutuamente, limpiando lo que nosotros mismos no podemos hacer. Limpiando y limpiando. Necesitamos velar por el bienestar de nuestro hermano, por el bienestar del prójimo y hacer todo lo que está a nuestro alcance para sacar la paja que nos está echando a perder nuestra propia vista, lo que está estorbando nuestra bendición. Estaba sentado en una mesa apostólica y estábamos compartiendo ahí los ministros y los desafíos que tenemos. Y uno de estos ministros empezó a contar una experiencia donde le dijo a su equipo que se sentía mal, que había algo que estaba como en su vida espiritual rara, que él se sentía raro, y les dijo: por favor, oren por mí, sáquenme lo que no tengo que tener. O sea, eso expresa la humildad de ese hombre, expresa el compromiso que tiene con Dios y el valor que le da al lugar que está ocupando. Oren por mí, oren por mí. O sea, no hay acto de mayor humildad cuando un líder te dice: ora por mí. No puede haber un acto, porque el líder ora por el otro. El líder impone manos sobre el otro. El líder libera al otro. El pastor libera a la oveja, guía a la oveja. Pero cada vez que el líder, que el pastor te dice: por favor, te pido que estés orando por mí, eso tiene mucho valor. Tiene muchísimo valor. Y se necesita levantar una generación con el corazón correcto, que sepa pedir que oren por él, para que se le quite todo aquello que esté estorbando la bendición. Porque todo aquello que es obstáculo para Dios estorba las bendiciones de Dios. Y no hay nada peor que caminar sin comprender cuáles son los pecados que estamos haciendo y cuál es la manera en la que estamos deshonrando a Dios. Por eso necesitamos ser librados de nuestros propios pecados, que no son ocultos, que ni siquiera sabemos que estamos deshonrando a Dios. Y no sé si usted pudiera hoy tener la franqueza del Espíritu y decir: Señor, líbrame de mis pecados ocultos, revélame mis propias iniquidades, revélame aquello que obstaculiza tu bendición, que me obstaculiza para caminar en la gracia, en el favor de Dios, manifestando la vida de Cristo y siendo una expresión en la tierra del cielo. Yo oro que los que estamos aquí seamos ministrados por un espíritu correcto, que es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Cristo, para que podamos ver a nuestro prójimo como Dios lo ve. Porque si entre nosotros nos empezamos a ver como Dios nos ve, lo único que va a desatar eso es que nuestro prójimo actúe de la misma forma. Eso es un principio de las relaciones. En la Biblia diría: eso es ley. Pero con el juicio con el que juzgas, serás juzgado. Pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entiendo la raíz del mensaje, entiendo cuál es el corazón con el que nos debemos mover, entiendo cuál es el concepto básico de la paja y la viga. Dime de manera práctica cuál es el paso a seguir. El paso a seguir es que vayas a la persona arrepentida, que confieses el pecado que había en tu corazón y que a su vez testifiques
del milagro que experimentaste cuando tuviste un baño con la sangre de Jesús, cuando tuviste un encuentro con la cruz, porque ahí es donde vas a tener el valor para pedir perdón, aunque otro sea el ofensor, aunque otro sea el que manifestó la diablura. Y el lenguaje más apropiado entre nosotros, el lenguaje más común entre nosotros, deberían ser frases como: te pido perdón, me humillo, estoy quebrantado, estoy arrepentido, yo voy a la cruz, es el momento donde debo morir. Debería ser un lenguaje común entre los que amamos a Dios por sobre todas las cosas. Póngase de pie esta mañana, cierre un instante sus ojos, levante sus manos y permita que el Espíritu Santo de Dios asiente cada palabra que Él ha expresado en esta mañana, para entender cuál es el corazón con el que debemos de hacer las cosas. Necesitamos de ti, Señor. No basta solo con cantar. Vamos, dígaselo, no basta solo con decir. No basta solo con decir. Oh Espíritu Santo, muévete en este lugar. No es suficiente